Muy buenos días, 13 de julio y esta es la semana en la que algunos de los economistas y analistas de mercado dirían este es el momento de la verdad porque esta semana, que sí vamos a estar hablando de números y de un retrato del segundo trimestre que se supone sería el peor en términos de colapso económico. Así que vamos a hablar de cómo le fue a las empresas y también estaremos hablando, por supuesto, de petróleo. Muchas cosas van a pasar y por ello vamos a empezar a analizar lo que viene con José Luis de Haro. Saludos hasta Nueva York. ¿Cómo estás? Feliz semana. Feliz semana, Gaby. Aquí estamos, sobre todo en una semana intensa, como comentas, y muy atentos a todos los resultados que vamos a ir conociendo a lo largo de las próximas semanas. Se va a poner interesante desde mañana cuando empiece con los bancos, porque por un lado está las emisiones que han hecho de bonos, etcétera, pero también está el lado de la salud del consumidor y de las empresas. ¿Qué esperamos? Básicamente vamos a seguir viendo una dinámica en la que seguramente las pérdidas relacionadas con los créditos y préstamos que realizan los bancos a los consumidores y su posterior impago debido a la situación que se ha generado con la pandemia, esa situación en la que el consumidor no ha podido acceder en muchas ocasiones a su trabajo. Hemos visto más de 40 millones de estadounidenses que han quedado desempleados en el mes de abril, a través también del mes de mayo. Ahora ya estamos comenzando a recuperarnos, pero este va a ser uno de los temas clave en lo que se refiere a la banca, el ver cuáles son las proyecciones, no tanto esas pérdidas que podrían haber incurrido ya en el segundo trimestre. Se espera que, sin embargo, realmente esas pérdidas lleguen en la segunda mitad del año. Todavía tenemos que recordar que aunque muchos estadounidenses han perdido su puesto de trabajo, todavía han recibido ese cheque de estímulo, $1.200, y también esas ayudas de subsidio por desempleo adicionales, unos $600 a la semana. Estas últimas ayudas expiran a finales del mes de julio y si no se extienden es cuando se habla que podríamos ver ese acantilado fiscal, es decir, podemos ver cuándo realmente el consumidor empieza a notar en sus cuentas toda esta situación. Puede tener problemas a la hora de pagar sus préstamos, su tarjeta de crédito, sus hipotecas, y todo eso puede generar un efecto dominó que va a afectar a la banca. Y yo te agrego algunos de los estados en Estados Unidos que dieron moratorias a lo que es el pago de utilities, luz, agua, etcétera. Con ese precipicio financiero enfrente, quizá vamos a ver deteriorarse también esa situación para otro grupo de consumidores. Completamente, y además mencionas a los estados y una parte importante que debería negociarse en esa ampliación de los estímulos fiscales que se llevará a cabo entre los legisladores y la administración Trump es también el problema fiscal y presupuestario que enfrentan muchos estados del país que se han visto afectados por toda esta situación, y si no logran equilibrar esos presupuestos vamos a ver cómo se tienen que ver obligados a recortar servicios públicos. Esto también va a resultar en más despidos. Moody's incluso proyecta hasta 3 millones de destrucción de empleo por parte de los estados si no se ofrece algún tipo de ayuda. Los demócratas en ese proyecto de ley ya incluían alrededor de $1 billón en ayudas, pero sin embargo parece que los republicanos no están excesivamente dispuestos a ofrecer esas ayudas, con lo cual esta situación va a ser también interesante el ver cómo se va desarrollando porque puede afectar también colateralmente al consumidor estadounidense. Por supuesto, y muchos de los republicanos dicen no queremos ayudar a aquellos estados que han hecho las cosas mal antes de la pandemia en términos de gastos. Lo cierto es que les está drenando las finanzas el tema de buscar equipos médicos, el tema de pagar el subsidio por desempleo, entre tantas otras cosas que están ocurriendo. José Luis, se pone interesante también porque no solamente son los bancos, hoy tuvimos ya PepsiCo, vamos a tener a Delta, tendremos a Johnson & Johnson, es más, vamos a tener a Netflix esta semana. Ahí está, y va a ser muy interesante el ir viendo cómo se van comportando las distintas dinámicas de las distintas compañías en varios sectores. PepsiCo al final ha convencido, aunque eso sí, hemos visto cómo caían sus ingresos. Va a ser muy interesante también, por ejemplo, el ver a Delta, porque el sector de las aerolíneas es uno de los que más se ha visto afectado
por toda la pandemia y sobre todo después de acordar esas ayudas como parte de ese estímulo o programa de alivio, va a ser muy, muy interesante el ver cuáles son las proyecciones, si se realizan algún tipo de proyecciones sobre cómo van a ir saliendo estas compañías del atolladero. Y sobre todo también en el caso de Netflix es importante el tener en cuenta que Netflix ha sido uno de los valores que ha impulsado al Nasdaq hasta récords históricos. Y de hecho, hablando con distintos analistas y con distintos traders durante las últimas jornadas, todos ellos indican que el Nasdaq en estos momentos parece ser ese indicador que acoge a buena parte de los valores que realmente están blindados en cierta forma a lo que es todos los efectos de la pandemia. Buena parte de sus componentes son compañías tecnológicas que en cierta forma se están beneficiando de toda esta situación. Vamos a estar muy atentos a ver cómo está ese número de suscriptores, el número nuevo de suscriptores por parte de Netflix, en un momento en el que todos los servicios de streaming han estado utilizando toda esta pandemia para intentar aumentar cuota de mercado, especialmente hacer referencia a Disney Plus, el streaming de Hamilton y ver cómo toda esa dinámica está afectando a la compañía de los gatos en California. Por supuesto, y ya lo decía yo la semana pasada, empezamos hablando hace algunos meses de Wall Street y Main Street, la calle, la bolsa, y ahora estamos hablando reflejo de la crisis, pues la economía tradicional y la economía llena de tecnología, el mundo de la tecnología con esa diferencia y contraste que se empieza a marcar en los precios de las acciones de algunas compañías. Viene el dato de crecimiento económico de China, entre otros datos también importantísimos. Así es, y vamos seguramente a ver cómo China sigue siendo el país que entró primero en esa pandemia y el país que ha salido antes de esa pandemia. Y de hecho va a ser muy interesante el ver cuáles son las dinámicas de consumo en un momento en el que el Fondo Monetario Internacional proyecta que el gigante asiático va a ser la única economía, por decirlo así, que va a crecer en el conjunto de 2020, mientras el resto de las economías, tanto emergentes como avanzadas, van a sufrir una profunda recesión. Ahora lo interesante va a ser también ver cómo las distintas dinámicas están también afectando al gigante asiático en términos de relaciones comerciales. Es importante el tener en cuenta también esas declaraciones del presidente Donald Trump el pasado viernes, cuando aseguraba que de momento no es una prioridad para él el negociar esa segunda fase del acuerdo comercial. En estos momentos todavía tenemos que ver si realmente se puede cumplir con lo acordado en la fase 1. De momento parece que China está intentando comprar más productos estadounidenses, pero los distintos análisis apuntan a que todavía se está quedando corto, con lo cual toda esa relación va a ser muy, muy interesante, además de todas las tensiones que estamos viendo entre Washington y Pekín en distintos ámbitos, más allá del tema comercial, también el tema tecnológico y sobre todo el diplomático. Oye, yo me estaba esperando hablar contigo para hablar de la propuesta de Joe Biden, parte de lo que conocimos el viernes en relación con la economía. Mucho se va a decir después de todo este masivo gasto, 6-7 billones, o sea, millones de dólares hasta ahora entre la Reserva Federal y el Congreso. Pues mucho vamos a estar hablando de dónde se va a compensar este tema, de dónde van a sacar los estados, el gobierno federal, tema de más impuestos o ingresos. Y pues Joe Biden dice que será a través de impuestos. Hay quienes dicen, bueno, ¿cuándo? ¿A quiénes? Y él dice regresar, subir otra vez esa tasa de impuesto corporativo, aunque no a los niveles que estaba antes del recorte que hizo Trump. Así es, de momento parece que una de esas propuestas del lado fiscal está en elevar ese impuesto de sociedades, ese impuesto que se cobra a las empresas desde el 21% actual hasta el 28%. También, entre otras propuestas, se busca el volver a subir los impuestos a los tramos más elevados de las distintas rentas de los estadounidenses y según las distintas proyecciones
estimaciones que realizan distintos grupos de análisis. Básicamente, Gaby, el objetivo es intentar recaudar alrededor de 4 billones con B de dólares en la próxima década. Esto restaría también alrededor muy poquito del crecimiento de la economía estadounidense, pero sin embargo también escuchábamos la semana pasada cómo presentaba ese plan de alrededor de 700.000 millones de dólares, en el que también tenemos un importante nivel de gasto público. Habla de invertir en desarrollo, investigación, en infraestructuras y demás, precisamente para ayudar al sector manufacturero estadounidense. Pero hay que ver que nos encontramos en un momento difícil en el que, como comentabas, el gasto público se ha disparado precisamente por la pandemia, y también tenemos que tener en cuenta que cualquier gasto adicional lo que tiene que hacer es sobre todo el impulsar el crecimiento de la economía estadounidense de nuevo a su potencial o por encima de su potencial, para intentar reducir en cierta forma esa relación de la deuda en relación con el PIB, que en estos momentos continúa ascendente y continúa disparada en el caso de Estados Unidos. Y eso que no hemos hablado de que vamos a ver por cuánto tiempo hay que seguir desembolsando para todos los tratamientos, hacerlos disponibles, y las vacunas con este Project Warp que está destinando un montón de dinero el presidente Donald Trump, la Casa Blanca de Trump. No hemos hablado de que ya se llegó a una solución, así que ese desembolso continuo de este lado complica también esta otra lista que son también prioridades para poner primera, como decimos por aquí, para despegar. No quiero dejar tampoco dos temas importantes. El primero, la OPEP. La reunión de la OPEP, el mercado petrolero, va a estar en la mira de mucha gente el miércoles. Ahí está, y tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir con esos compromisos de recortes en un momento en el que hemos visto cómo el petróleo se ha recuperado relativamente en las últimas semanas y en los últimos meses. Ahora mismo vuelve a situarse, en el caso del West Texas Intermediate, en el entorno de los $40, pero es muy importante lo que ocurra a partir de esa reunión, porque en estos momentos, aunque estamos viendo una reanimación de la economía mundial, esa reanimación está siendo todavía relativamente tímida, en un momento en el que obviamente cuando partimos de cero cualquier reapertura implica una mayor actividad, pero sin embargo ahora la pregunta es si realmente esa actividad va a seguir ascendiendo en la segunda mitad del año y vamos a ir recuperándonos poco a poco hacia los niveles previos a la pandemia, o sin embargo nos vamos a enfrentar en una situación en la que, como está ocurriendo aquí en Estados Unidos, vamos a seguir viendo distintos brotes que pueden ir ralentizando de nuevo esa desescalada, esa reapertura, y todo ello va a tener también un impacto importante en la demanda de petróleo, con lo cual va a ser muy interesante todo lo que ocurra en esa reunión de la OPEP. Ya vimos algunos países, algunos miembros que en esa previo compromiso para la reducción en la producción se opusieron a ello, con lo cual va a ser muy interesante el ver esa dinámica, Gaby, y sobre todo veremos también una reacción por parte del mercado. Nada más para decirle a la gente que estamos hablando antes de que abre el mercado, y ya tenemos a Pfizer y BioNTech en la mira de los inversionistas, porque la FDA les parece que les va a dar este fast track en lo que es ese proceso de revisión de una potencial vacuna. Eso es muy alentador. Pero ¿sabes qué quería también incluir antes de dejarte? Tesla. En la semana pasada hablamos de qué otras empresas se pueden ir a la evaluación de $2 billones. ¿Quién llega primero? Porque ya están en 1,5, 1,6 billones Apple, y podemos hablar de eso, pero también está todo lo que ha vivido Elon Musk. ¿Quién lo iba a decir en estas semanas? Completamente. Tesla está siendo uno de los valores en el punto de mira de muchos inversores. Además, ha dado a conocer cuándo va a celebrar ese Día de las Baterías. De hecho, es una parte del negocio muy, muy importante para Tesla. Esta jornada se va a celebrar en el mes de septiembre. Con lo cual, ahora mismo todas las miras siguen puestas
en un momento en el que además Elon Musk ha aprovechado toda esta situación para rebajar el precio de algunos de los vehículos. Esto puede seguir fomentando esa tendencia alcista que está teniendo en estos momentos la acción de Tesla, pero Tesla, como siempre, es un valor que tiene o muchos defensores o muchos detractores, con lo cual seguramente vamos a seguir viendo cómo esas dos fuerzas se van a seguir enfrentando en el mercado, pero de hecho ya nos encontramos ante la automovilística que con un mayor valor en bolsa de todo el mundo, superando a todas las, en estos momentos, a todas las automovilísticas tradicionales, con lo cual es importante el seguir viendo si en estos momentos también Tesla y Elon Musk pueden cumplir con los objetivos para, sobre todo, no dar munición a los detractores y también generar algún tipo de caída en su acción en los próximos días, semanas y meses. ¿Quieren más? A seguir a José Luis de Haro. Twitter handle, please. @eleconomista.ny. @eleconomista.ny. Yo digo, ¿quieren más? Porque hay más, hay mucho, siempre hay mucho más, hay mucho más. Podríamos estar horas, Gaby. Yo lo que digo es que sí queremos más, pero vamos a ponerle la pausa a esta conversación. Te deseamos un excelente día, siempre agradecidos por tu información. Lo mismo, Gaby, un placer como siempre hablar contigo.